El corredor, o sea, el corredor, todo el que se siente corredor, eso es como el torero al final, ¿no? O sea, es algo que se lleva siempre, ¿no? Puedes correr más encierros, menos encierros, no solo hay en Pamplona, encierro, ¿no? Pero el corredor de encierro, y sobre todo la cita de Pamplona, que es nuestra cita, ¿no? Es algo que se lleva, ¿no? Es una filosofía y bueno, y el querer mantener la esencia del encierro, que como dices, Pamplona pues es universal, pero bueno, pues los de aquí los lleváis, bueno, pues en el corazón. Claro, el encierro ha cogido una magnitud bestial, ¿no? Se conoce en todo el mundo. Es una marca que ahí donde vayas se conoce, ¿no? Entonces, por esa razón, claro, viene muchísima gente. El mundo ahora está ávido, ¿no? De actividades de riesgo, de emociones, ¿no? Y el que viene se engancha, prueba y tal. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El procurar transmitir un poco, ¿no? Que es algo más que una actividad solo de riesgo, que es algo más que esas emociones, sino que forma parte de la tradición, ¿no? De un pueblo, y que, bueno, entonces, por esa magnitud que tiene y ese éxito, ¿no? Es por lo que hay que igual hacer mayores esfuerzos hoy que nunca, pues por preservar tanto la tradición como la realización casi, ¿no? Que si no fuera por los esfuerzos que hay de organización, ¿no? Sería imposible, ¿no? Celebrarlo. El riesgo está ahí, eso es lógico. ¿Y qué es lo que engancha al corredor de tantos años que bueno, que desde que empezáis, pues bueno, 18 años por decir unos años, 18 o 20. Claro, o tantos, ¿qué es lo que engancha para que año tras año estéis? Hay dos cuestiones, claro, yo soy de Pamplona, entonces para el que es de Pamplona, que yo he nacido cerca de la parte final del recorrido, pues no es raro, ¿no? Pues, todos los chavales, sobre todo entonces, muy jovencillos, ahora es obligatorio, a partir de 18 años no se puede, ¿no? Nosotros ya con 15 nos acercábamos, ¿no? Ahora el tema está mucho más difícil, es igual impensable, ¿no? Un niño con 15 años que pueda intentar meterse por todo lo que supone el encierro de hoy, ¿no? Y luego está el tema de lo del enganche, que puede engancharse un australiano, puede engancharse un americano, de hecho hay gente que lleva muchísimos años repitiendo, ¿no? El enganche de esas emociones y esa fuerza, ¿no? La gente de Pamplona prueba, pues unos por unas razones, otros por otras, pues bueno, el que continúa, el que se ha enganchado, pues porque su carácter o su forma de ser va más en relación con las actividades de riesgo, y luego otra gente pues que lo ve, pues bueno, pues no quiere correr tal riesgo, no quiere sufrir lo que se sufre, ¿no? Antes de cada encierro, a las mañanas, porque tiene su tela. Eso lo entienden los toreros. Algunos que son amigos que han venido ya lo ven. Tiene un paralelismo, ¿no? Entonces, bueno, es todo ese enganche, toda esa presión y toda esa fuerza que supone, pues para algunos, ¿no? Que no somos pocos, pues es lo que nos engancha ahí, ¿no? Mira, estamos en la Cuesta de Santo Domingo. Aquí se efectúa todas las noches, alrededor de las 10 más o menos, el encierrillo. No hay corredores, solamente van los pastores. Es un ritual, es muy bonito. Entonces se procura que haya un silencio, la gente tiene accesos para verlo por allí abajo, ¿no? No se deja a nadie que esté ni tan siquiera en los vallados. Bueno, llegan los toros aquí, estos son los corrales de Santo Domingo, es donde comienza luego cada mañana el encierro, y bueno, tenemos el comienzo de la cuesta, donde se coloca la barrera de la policía municipal a la altura del final donde se ve la cuesta, pone ahí Navarra, Reino Foral, hay una barrera municipales. Cuando los toros están en la calle, los municipales se apartan y los corredores primeros bajan unos metros, ¿no?, a recibir a la manada. Es una zona, es un trozo del recorrido con mucha complejidad, porque aquí el toro sale fortísimo, ¿no? Por el estímulo de los pastores, ya el cohete lo que hace es un poco hermanarlos, ¿no? Juntar, para que la manada, el objetivo es que salgan todos juntos, que no se quede ningún toro en el corral, claro. Entonces salen todos juntos y es donde, ante estímulos, se puede dar circunstancia que algún toro salga derecha e izquierda buscando, y es donde se puede producir pues, las situaciones de mayor riesgo, ¿no? Pero es un lugar en el que la potencia y la velocidad del corredor es máxima, o sea, tiene que ser al 100%, ¿no?, de las piernas. Bueno, estamos en la hornacina de Santo Domingo, ¿no? Aquí es donde todas las mañanas antes del encierro una señora trae a la imagen de San Fermín, y es donde tradicionalmente, pues los últimos, no sé, 40, 50 años, pues los corredores, sobre todo de este tramo, pues rezan, ¿no? Rezan, al final es un rezo que se hace al santo, pues pidiendo protección, ¿no? Yo veo en eso, pues eso, una tradición, veo un estímulo que quizás en muchísimos casos, pues a la gente, sobre todo creyente, supongo yo que serán creyentes, les da fuerza, ¿no? Y bueno, también viene gente de otros tramos porque da tiempo, hay tres cánticos. Entonces, primero a 5 minutos, claro, y a los 5 minutos el que corre en estafeta le da tiempo a cantar y luego regresar a su lugar de carrera, ¿no? Y los corredores que ya van a hacer el tramo aquí, el último canto en el último minuto, pues bueno, ya prácticamente cuando los toros van a estar en la calle, pues es digamos que es lo vibrante de ese momento, ¿no? Al final es una plegaria.
y es lo que se ha ido viendo, ¿no?, en los últimos años, y es un punto muy de referencia de lo que es la carrera, ¿no? Bueno, estamos en el ayuntamiento, ¿no? Este es otro punto de comienzo de la carrera, ¿no? Los corredores se van colocando en diferentes tramos. Bueno, hace unos años daba la posibilidad de ver a los toros cómo subían y medir las distancias. Hoy en día, tal y como está el encierro, pues no pueden. Te quedas ahí medianamente como intentando saltar un poquito para ver cuándo llegan, para intentar hacer este tramo, y ya los muy muy fuertes que puedan enlazar con la curva de Mercaderes, ¿no? Pues aquí empecé en el 71, un 7 de julio, en esta misma esquina. Estaba aquí porque de alguna manera las indicaciones que me dijeron fueron que esperara el primer cohete. Claro, el primer cohete sale de aquí. Bueno, sale de aquí no, escuché de aquí. Pero eran las 8, sonó el primer cohete y me dijeron, tú quédate quieto, aguanta. Sonó el segundo cohete y me dijeron lo mismo, me habían dicho lo mismo, espera a que suene el segundo cohete y cuenta hasta 10. Entonces yo conté hasta 10 y miraba Santo Domingo, y sentí una sensación como como un pequeño fraude. Digo, si aquí no aparece nada, y de repente Santo Domingo se abrió y apareció toda la manada. Tuve tiempo de girarme, ir hacia Blanca de Navarra, y justo en la esquina esa de la calle es donde yo llegué ahí y me caí de espaldas contra el vallado. Vi pasar una masa gris que fueron los toros, y esa fue mi primera experiencia. A partir de ahí me quedé ya enganchado. Ese fue el primer encierro en mi vida. El segundo encierro ya arranqué aquí, pero ya con otro planteamiento, sí. Pues aquí, un poquito más adelante, es donde yo caí. El primer día, aquí aproximadamente es donde yo caí. El segundo día salí del mismo sitio. Lo que pasa que ya, con la experiencia del primer día, fui con ese amigo pseudocorredor que me dio los consejos y empezamos a correr. Y yo ya llegamos a esta altura aproximadamente y nos caímos los dos. Él se cayó y la manada le saltó por encima, y yo me levanté y ya tengo la primera foto corriendo delante de la manada con cara de susto y con 17 años. De aquí ya la primera foto. Ese fue el segundo encierro. Ya de aquí cogí la curva y no sé cuántos metros haría más. No sé, ya no me acuerdo. Pero aquí concluyó mi experiencia de Blanca de Navarra, porque no me terminaba de convencer aquí. Y ya a partir del tercer encierro, a partir de la curva, es cuando ya empecé a correr. 30 metros aproximadamente, dejaba la curva y ya empezaba a enfilar mi carrera. Bueno, curva de Mercaderes, el tercer tramo del recorrido, reconocible, ¿no? Aquí los toros, como vienen muy tapados, esta curva de bastantes grados hace que rematen. Es las imágenes estas habituales con los corredores despistados que caen aquí, ¿no? Que es como una trampa al final. Y eso, pues, sin cansarse de decirlo, y sigue pasando. La curva hay que tomarla, a ser posible, por cerrado, ¿no? Es una situación que año tras año se va repitiendo, pero que es de alto riesgo, vamos. Hace unos años empezó a echar un antideslizante que parece ser que sí, que rematan menos, el toro cae menos. También para los corredores viene bien, ¿no? En ese sentido, el antideslizante agarra un poquito y hace que, bueno, que haya algunas posibilidades más de que vaya para adelante. La única parte o el único tema negativo quizás sea que la caída del corredor es más abrasiva, ¿no? Entonces, ya si el suelo de por sí es abrasivo y es duro, ya con el antideslizante te desparrama. A partir de estafeta, la carrera es más estable, lo que es estafeta. Entonces el toro ya de alguna manera se agrupa, o la manada se estira, o ya lo vas viendo y puedes jugar con el toro de otra manera o con la manada de otra manera. Y entonces ya a partir del tercer encierro empecé a correr pues a 30-40 metros al inicio de estafeta, que ya veía cómo entraba la manada y ya cómo venía, si venían mansos, si venían toros, cuál iba a ser mi jugada. Tenemos en cuenta que estoy hablando del 71, entonces al tercero era posible ver los toros, ahora no. Yo la primera vez cuando vine a Masa Gris, aquello me dio un subidón del carajo, y la segunda vez, levantarme y ver todos los toros detrás, ya, me enganchó. O sea, la descarga de adrenalina era tan fuerte que ya no pude, o sea, pensá que yo venía sin ropa y sin dinero y sin nada. Yo estaba de camping en el Valle de Ulzama, y aquí, buscándome mis bocatas, con alguna gente que conocía y así, pues fui todos los días, o sea, durmiendo en la calle porque no tenía ni posibilidades. Vine con un saco de dormir, dormía en los bares porque hacía más calor, y como no tenía ropa adecuada, pues buscando el calor porque entonces el encierro también era a las 7 de la mañana, entonces la noche era un poco más corta de alguna manera, ¿no?
Pues de esa manera, y así estuve todas las fiestas, el primer encierro primer año de mi vida, siempre. Hombre, la situación de peligro desde el principio fui consciente dentro de mi ignorancia, pero sí, la adrenalina, el enganche, pues no sé, a lo mejor es que tengo yo ahí unos receptores de adrenalina muy potentes y me quedé enganchado absolutamente, y eso es lo que me ha dado, ese es el motor que he tenido pues, de todos los años. Bueno, pues aquí aproximadamente empecé yo mi tercer encierro, aproximadamente. Dentro de mi ignorancia y con el poco conocimiento que tenía todavía, pero ya sentía el respeto, me impresionaba mucho la calle, la gente, los toros, y bueno, intentaba de la gente que yo consideraba que eran buenos corredores, porque bueno, yo empecé a fijarme en personas aquí, y cómo lo hacían, y cómo lo vivían, y cómo lo sentían, e intenté, pues bueno, de alguna manera copiar o emular, pero siempre desde una perspectiva de un respeto absoluto y al espacio y a la carrera, que ya desde el principio me impresionaron, porque yo lo que veía y lo que vi, lo que viví, era un respeto a los toros y una vivencia de los toros que ahora mismo pues no existe. Es una combinación de cabeza corazón, porque hay que sentir las emociones, y evidentemente tener un físico adecuado para poder responder a eso. Bueno, en mi caso, pues yo físicamente estaba como una moto y estaba haciendo desde aquí carreras de 300 metros, que eso es ciencia ficción. Claro, pero ese es mi bagaje, ¿no? Mira, sobrepone de una manera muy sencilla, teniendo muy claro desde el principio qué estás haciendo. Es como un torero de verdad. Un torero de verdad tiene que ser consciente de que le va a coger un toro algún día, si está en el terreno. Entonces, si le cogen y le pinchan, dejar de torear, pues que nunca ha sido torero. Nunca ha sido torero. Y un corredor de verdad, si estás en ese espacio, tienes que pensar que algún día te puede pasar algo. Entonces, yo tenía muy claro que me podía pasar, pero también tenía muy claro, ese riesgo, quiero decir que ese riesgo yo siempre lo he asumido. Entonces, cuando me cogió el toro y pasó lo que pasó, pues no me sorprendió. Es decir, yo era consciente del poderío de un toro y de lo que te puede hacer un toro, porque yo ya he visto en mi carrera, en todos estos años, muertos en el encierro y delante mío. Entonces siempre he sido muy consciente de esa realidad. La gente, al quedarse parados a los lados, y si la manada viene partida, vienen toros por detrás y ya van fijándose, pues a toda esa gente que se queda por los lados, que al final un toro siempre limpia, ¿no? Pero lo que se queda despistado pues tiene muchas posibilidades de cogida, ¿no? Y de hecho se ven que las cogidas y demás que se dan en esta calle suele ser por esa razón. La poca luz que te está entrando, la gente que te está mirando, y a mí es que me sobrecoge. O sea, es que yo siempre he dicho, es como si entrara en un templo, me da una cosa aquí, aparte que ya venimos con los miedos aquí, pero a mí realmente me sobrecoge, me impone respeto estafeta, me impone mucho respeto. Todo el recorrido, sí, pero es que yo soy de estafeta y la entrada a la plaza. Y otros encierros son fantásticos, buena mano, pero hay más luz. Entonces no es como ese recogimiento, no es como aquí si entraras a un templo. Los que no corren, pues de admiración, de miedo, de, no sé, intentar compartir un poco contigo esa emoción, porque yo creo que la adrenalina que de aquí se desprende, ellos los van recogiendo. O sea, hay como un cordón umbilical con la gente y ellos son conscientes de los miedos que están pasando aquí. Sobre todo porque, como estamos hablando de Pamplona y hay mucha tradición y han vivido con los hijos, hay muchos escorredores o gente que ha estado en la calle algún día, entonces ellos saben los miedos que han pasado. Entonces, claro, están viéndonos las caras y dicen, ¿qué miedo está pasando, no? Saliendo del encierro la gente y los dos primeros cohetes, el griterío de la gente, los flashes que yo voy viendo y después el ruido de los cascos en el suelo. Ya me meto en la historia y es el sonido del grito, el pisar de los toros en la calle. Es toda una mezcla de sonidos que hace que, no sé, yo en ese momento de todas formas soy muy frío. Muy frío. A mí los miedos son los pres. Eso cuando hablando con un torero, cuando estaban con nosotros me decían, oye, ¿lo vivís como nosotros? O sea, en los tiempos previos, porque han estado con nosotros en el calentamiento viéndonos las caras y viendo el recogimiento con que estamos, decían, o sea, igual. Y después
Yo en la carrera, es que yo el miedo es, o las emociones, hasta que ya contacto. Ya cuando empiezo la carrera, soy frío, analítico, todos mis miedos están fuera, voy analizando todas las situaciones y tomando decisiones, claro, qué tienes que hacer, correr, saltar, qué hago, resbalo la manada, cojo este toro, y bueno, y que las decisiones sean correctas. Y bueno, parece que en 40 años no han sido tan incorrectas. Siempre, un color en blanco, porque el blanco da otro tipo de respeto. Si ahora miramos fotos y vemos 4 o 5 corredores tirando de blanco, no tiene nada que ver. Es como, bueno, pues es como, yo un torero lo veo vestido de una manera. Si le veo con pantalón vaquero, pues no es la misma historia. No es la misma historia. Entonces aquí todos los colorines, además que los colorines han sido un defecto, bueno, pues también una consecuencia de la masificación, ¿no? Del éxito realmente. Pero yo creo que ese éxito tenía que haber acompañado al ayuntamiento con normas mucho más cerradas. Que siempre vuelvo a repetir la misma historia, que esto es de libre participación, pero no de libre actuación. Entonces, perfectamente puedes decir, señores, todo el mundo corre de blanco y no hubiera pasado nada, y no pasará nada. Y aparte, evitas el que quiere ir de colorines para distinguirse bien. No se me va a ver. Vas a darle un respeto ya a la carrera. Hay una uniformidad, con lo cual al haber una uniformidad hay más respeto. Y ahí no hay una improvisación. El tío a las 4 de la mañana que se ha metido 4 rayas delante de unas chicas y se ha metido 17 cubatas, dice, ¿a que soy capaz? ¿A que soy? No se trata de demostrar nada a nadie. Bueno, pues si ese es capaz, tendrá que buscarse un sitio donde tenga ponerse un pantalón de blanco. Ya no va a haber improvisación. Todo el mundo va a saber tener que tener su traje de blanco o va a venir aquí a comprarse el traje de blanco. Yo a lo largo de los años pues he ido subiendo por los tramos, por la gente, las edades y bueno, ir controlando. Y la bajada Javier fue una referencia que yo tenía para iniciar la carrera. Y bueno, pues desde aquí cogía aproximadamente a esta altura, bajada Javier y hasta la plaza. Siempre. ¿Siempre por qué? No sé, pero siempre sale por la izquierda. Los toros siempre han tenido centro-izquierda la querencia. Han habido toros que han derrotado por la derecha, pero en general el centro y la izquierda. Y esa ha sido mi querencia también. Siempre corrí con el escudo del Butico. Bueno, era la peña en la que bueno, tenía amigos y inicié ahí. Y siempre he corrido con ese logo. Y bueno, no es que tampoco salía mucho con la peña, al principio sí, pero siempre bueno, he sido fiel, tenía buenos amigos y siempre he corrido con eso. Y aquí este portal también fue una de mis referencias de las últimas, porque ya después ya subí hasta el punto que comentaré después y a partir de ahí donde ya he desarrollado el resto de los años toda la carrera. Entonces, bueno, pues he ido a lo largo de los años subiendo, claro. Me han empujado los años, que yo iba teniendo cada vez más, y la cantidad de gente que iba subiendo, con lo cual yo siempre quería tener mis posibilidades de coger toro y entrar con el toro a la plaza, porque mi objetivo siempre ha sido entrar con el toro a la plaza. Nunca mi carrera, yo he tenido carreras que no he terminado en la plaza, evidentemente, pero para mí es una carrera inconclusa, para mí. Yo siempre he pensado que es como una faena. Yo cuando he entrado con el toro colocado a la plaza, se acabó la faena. Además, ese toro no lo corre nadie más. Yo he terminado con el toro, le doy al doblador y va a chiqueros, y se acabó. Y nadie lo va a tocar, aparte del torero. Entonces, para mí he terminado la faena. Y yo siempre les recibo con mi mano, y como dirigiéndoles y mirando en la cara, porque a mí me gusta ver la cara del toro. Yo no puedo correr delante de un toro como si corriera delante de un autobús. Yo tengo que sentir que tengo detrás. Entonces, a mí me gusta estar mirando al toro, miro al toro y miro adelante porque es mi carrera. Pero todo el rato con esa sensación, ese cordón umbilical y sintiendo y disfrutando del toro. Porque el toro para mí es el animal. Yo me parece que es un animal bellísimo, me transmite muchísima fuerza, mucha energía y claro, tener ese momento de conexión y ser capaz tú de que le guíes a un animal mítico y poderoso como un toro y entrar con él a la plaza, tú controlando la carrera, a partir de ahí no hay más que hablar, no se puede hablar más. Bueno, esta es mi última referencia de los últimos años. Aquí siempre ya me colocaba este último tramo. Aquí, bueno, está la familia de los Indurain, que siempre miraba y teníamos una cierta complicidad en nuestros miedos. Ellos, bueno, los chavales, Marisa, su mujer, Miguel, Pruden, su hermano, pues ahí está toda la familia. Entonces ellos también me decían a ver cómo venía la manada, si se había roto, si cómo venía, porque bueno, ya ahora aquí, claro, eso es imposible. Las referencias son las fotos, los flashes. Ahí tenía a los pastores, algunos pastores,
a Chichipán concretamente, que estaba en la esquina ahí. Siempre antes de iniciar la carrera iba donde él, le saludaba, nos deseábamos suerte y ya aquí me concentraba para el inicio de la carrera. Esta es mi esquina, esta es mi esquina. Final de estafeta, última parte del recorrido. Estamos aquí enlazando con Telefónica, la carrera final en donde digamos que el encierro está más masificado, ¿no? Es donde se agolpa mayor número de corredores, donde la complejidad mayor es el número de corredores y luego que se dan las circunstancias en las que el toro hay más posibilidades de que se quede suelto, por el cansancio de la carrera de todos los metros y luego por toda la cantidad de estímulos que se producen, ¿no? Hay muchísimas caídas y bueno, la parte final del recorrido donde vamos a ir hacia el callejón es donde se han dado en el encierro de Pamplona las situaciones de mayor riesgo y en muchos casos de las situaciones más trágicas, ¿no? Estamos aquí en uno de los puntos para mí que más vida me han dado, porque ya una vez que terminas estafeta, ya vienes aquí colocado, la manada aquí se abre un poco, hay más luz y entonces ya las reacciones de la manada suelen ser un poco complicadas. Se suelen abrir, normalmente tiran hacia la derecha, tiene una tendencia a tirarse hacia la derecha y entonces aquí si no les llevas un poco de margen a veces te atropellan. Yo solía cortarles un poco, meterme más a la izquierda y después cerrarme. En esto ha cambiado el encierro, ¿no? La diferencia del encierro que yo conocí, un encierro en el que había espacios en el que veías al toro y que podías disfrutar del toro porque mantenías una distancia de carrera en la cual te daba lugar a pensar, reaccionar, salir cuando lo creyeras conveniente, arriesgar en definitiva lo que tú consideraras o lo que quisieras arriesgar dentro de lo que supone, ¿no? El riesgo en sí. Hoy en día no, hoy en día hasta que no tengas al toro encima y correr pegado prácticamente, si quieres hacer una carrera tú y el toro lo más cercana, no se da otra posibilidad, ¿no? Y eso, bueno, desde mi punto de vista, ahí me han enseñado otro encierro y es cierto que o te reciclas o sigues o lo dejas, ¿no? Como todo en la vida. Y bueno, lo único que me da pena es por los chavales. Yo tengo un hijo que le encanta el encierro, lo vive, tiene 19 años, está fuerte, viene, pero el aprendizaje en esta situación, en este encierro actual, se hace muy, muy, muy difícil, ¿no? Es muy ingrato levantarte a la mañana, pasar ese miedo, sufrirlo, venir, pegarte un tortazo, irte a casa para intentar repetir al día siguiente y retomar otra vez. Para la cabeza se hace muy duro, ¿no? No tener la sensación del disfrute, que por otro lado el correr es lo que te va dando confianza. Yo aquí ha habido veces cuando ya he llevado con un toro, que no sé por qué razón, no puedo explicar por qué, pero el toro me ha dado esa posibilidad y yo he sentido esa posibilidad de que el toro, yo lo llevaba, no iba corriendo delante del toro, sino que el toro se iba compasando a mi ritmo. Y yo he ido conscientemente cortando hasta llegar a una distancia de la mano estirada y con la mano tocar la textura del toro. Y de esa manera ir entrando a la plaza, claro. Eso cuando se ha producido, que no se ha producido tantas veces durante mi vida, pero cuando se ha producido ha sido una explosión de emoción que es difícil de explicar. Eso se lo cuentas a mucha gente y dice, es mentira. No es mentira, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, eso es lo que sería en términos taurinos templar. Templar, pues yo he templado carreras. ¿Cuántas? No lo sé, pero esa sensación la he tenido. Y a veces tampoco, bueno, eso es el máximo, llegar a tocar, pero sí el que exactamente mantenía un ritmo y yo con la mano estirada, mirando la cara del toro, mirándole la cara, el morrillo y los ojos estaban clavados en mi espalda. Y el toro me estaba viendo a mí como el conductor de la carrera, ¿no? Entonces, esa sensación y entrar a la plaza con un toro pegado y de esa manera, pues no se puede explicar, o sea, es que es indescriptible. Eso lo entenderá un torero y lo entenderá un corredor que por lo menos tiene esa filosofía. Creo que los jóvenes de ahora muy poquitos entenderán eso, pero bueno, yo he tenido la suerte de vivirlo y como lo he vivido, lo cuento. Es un tramo que en sí en carrera la mayor dificultad que presenta es lo estrechito que es, ¿no? Y luego la entrada a la plaza, el trozo del callejón también muy estrecho y claro, ahí a veces la entrada se produce en 5 metros van los toros, corredores, etcétera, porque a los lados tienes un montón de gente caída y incluso hay que ir saltando. Bueno, es el tramo más masificado, donde se estrecha y donde se complica el encierro por todas esas razones. Esta es ahora, ya entramos en la zona para mí más mágica, ¿no? La curva y la bajada de la plaza, porque la bajada de la plaza es un embudo que se va acelerando, ves la oscuridad del callejón
la oscuridad del callejón en la que tú tienes que tomar decisiones porque no sabes lo que está pasando. Pero claro, se va acelerando la carrera, el callejón es algo, una sensación extraña que termina en la arena y en la explosión de luz y de sonido, ¿no? De ruidos. Entonces llegar allí ya con el toro que pisa la arena, que cambia el ritmo, porque cuando el toro pisa la arena cambia el ritmo, se puede acelerar, pero bueno, siendo consciente de ese y el toro llevándolo bien templado o bien controlado, llegar al centro donde está el torero y lo recibe, y entonces ya lo recibe y se lo lleva. Entonces ya para mí la faena ha concluido. Es mi tramo, es donde yo he aprendido a correr, donde se daba la posibilidad, ¿no? de poder aprender. Ahora mismo aprender aquí es absolutamente imposible. Es algo que no es aconsejable para nadie que comienza. Yo, a alguien que comenzara, chavales con ilusión, les mandaría quizás a estafeta, ¿no? Que hay más posibilidades, la carrera es más rectilínea, el toro va más uniforme, ¿no? Aquí, por los estímulos, por el cansancio del toro ya después de todo el recorrido, va más movido y más suelto, y entonces el aprendizaje aquí, también por la razón de las distancias, no hay tiempo, no ves al toro nada más que cuando lo tienes encima, pues se hace muy difícil. Yo viví otro encierro, ¿no? La plaza es el objetivo final. A mí por lo menos lo que me ha enganchado en esto, bueno, el encierro en sí es lo que te engancha, ¿no? Pero la parte final, la entrada en el coso, ¿no? Ese final de encierro con un toro contigo, con 1,5 metros, hasta no te voy a decir el centro porque no dejan, los dobladores les enfada, pero que no quieres acabar de soltar al toro porque cuando lo tienes contigo y en esas situaciones es el placer mayor, es el relajo del encierro, eso que yo he podido vivir y que yo creo que hoy en día se hace muy difícil. El encierro tiene una cuestión de que la experiencia es muy buena, ¿no? El tema con el toro, pero es lo que decía antes, es una actividad muy física también. Entonces ahí el paso del tiempo es inexorable. El torero con mucha experiencia, el torero muy bueno y, bueno, tiene sus posibilidades, ¿no? Con muchos años de meterse unos lances, de torear y de disfrutar de un toro, pero en el encierro, pues por desgracia, el tema físico marca muchísimo más, porque al final es una carrera, ¿no? Y entonces esa carrera se ha complicado un montón y esa carrera pues marca el estar en unas condiciones que los años te van mermando, ¿eh? Bueno, pues en un sinvivir, sobre todo las madres al final, ¿no? Lo que pasa es que con el corredor de año tras año yo creo que pues todo se llegan a acostumbrar, ¿no? Y lo viven pues bueno, con una tensión, es como un respiro cuando acaba, ¿no? La carrera de cada día. Cada año, este año no correrás, ¿no? Es la pregunta, ¿no? La pregunta de junio es esa. Y por lo demás, pues claro, la gente que te quiere no deja de ser una actividad de riesgo, pero como otras muchas que hay en la vida, ¿no? Que viendo al corredor que lo hace, pues porque forma parte de tu vida y lo haces con todo el conocimiento del mundo y tal, pues eso también da una confianza, ¿no? En realidad, ¿no? Pero no deja de ser algo pues que se hace sufrir un poquito, ¿no? Se fue creando ahí, pues, ¿no? Llámale escuela si quieres, o un grupo de amigos que lo vivíamos de una manera muy intensa, muy especial, ¿no? Chema Esparza, Chema Herrea, un montón de gente que, bueno, fue una forma de vida muy bonita y también una forma por parte, ¿no? de esa escuela, entre comillas, de transmitir, ¿no? Cómo son las formas, esa crítica que nos hacíamos, ¿no? Bueno, hoy te has tranquilizado, te has estirado bien, se podía hablar de ese nivel, de te has estirado bien, no te has estirado bien, etcétera, algo que pasó a la historia, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, por mala suerte, ahora las suertes de la carrera han cambiado, las suertes ya no son a 1,5 metros, sino son pegados, ¿no? El encierro de Pamplona va a perdurar, los demás vamos pasando y así debe de ser, ¿no? Y el encierro espero y segurísimo que estará ahí, eso sí, tenemos que cuidarlo y preocuparnos todos de intentar mantener y transmitir esa esencia, ¿no? que debe de tener y no se debe de olvidar.
Bueno, estamos aquí en el callejón de la entrada a la plaza y yo creo que es uno de los puntos donde más nos hemos visto, ¿no? Porque claro, en el encierro hay, en la carrera y tal es más complicado, pero luego aquí con el toro suelto, ¿no? Y la cantidad de veces que hemos vivido esos momentos, ¿no? Ha habido de todo, porque son muchos años y hemos entrado en manada los dos, a lo mejor en un poco más adelante y un poco más atrás, y a veces es casi el mismo toro. Pasa que como somos muy grandes, a veces como uno se pone en el centro no hay espacio para el otro, pero bueno, pero compartiendo los mismos espacios. Pero bajamos al toro callejón, sí, que luego comentamos en los encierros de hoy en día, con todo lo que hay, la masificación, o sea, el privilegio de el último día, el último toro, el último encierro de San Fermín y sí, dos amigos, poder correr hasta la entrada de la plaza. Y bueno, pues dices, no corres por las fotos, evidentemente, pero a mí verme con mi amigo, pues eso, el último encierro de mi vida, el último encierro de mi vida. El último toro. El último toro. Y el último encierro. Y con picantillo el toro. Sí, sí, lo tenía, y hizo lo que hizo. Y tener una foto en la que estamos los dos solos tirando ese toro, pues no está mal. Y después, bueno, la entrada fue como fue, que me dejó ya marcadito. Pero bueno, pues es como un colofón a una trayectoria, ¿no? Poder terminar con tu amigo en última carrera, con el último toro. Pues no lo buscas, pero ha salido así y la verdad que es un lujo. La carrera tiene que ser lo que es y el encierro es lo que es. El encierro es peligro. Tiene que ver mucho con las ganaderías. Las ganaderías están moviéndolas muchísimo y el toro pero al final se cae más difícilmente. Sí, ¿no? pero si el espacio encima actúas de manera que hay un antideslizante que hace que el toro se agarre mejor, eso no me gusta. Si el toro se tiene que caer, que se caiga. Si después se agrupa de manera natural, se agrupa. Pero si se cae y se queda en la calle, pues es lo que me gusta a nosotros siempre. No nos ha gustado nunca porque aparte de todo es un abrasadero de corredores. Ahí se achicharra todo el mundo cuando se cae. No, y que de alguna manera pues también pues, al final se desvirtúa la carrera y tú vienes aquí a disfrutar de un toro y si ves una bola ahí protegido por mansos, pues realmente pues no tienes esa ha sido así, ¿no? Pero también sabemos que el encierro es impredecible y que el sí, año que viene o sí, lo otro pero cada vez dan mil circunstancias. intentan intervenir más para que el encierro digan esa frase mágica que dicen encierro rápido y limpio. Y yo suelo decir entre paréntesis aburrido. En general. Y lo de limpio, al que se ha roto el codo, vete a decirle que ha sido limpio, porque el encierro es un tema de traumatismo. Limpio cuando dicen es que no ha habido muertos ni bien jornadas. Después las consecuencias de pisotones, lesiones o fracturas. Cada vez es más traumático el encierro de Pamplona, ¿eh? O sea, porque eso que no se olvide, no te trascienden cornadas, porque yo casi no hay. Yo cornada, pues tuve 6 meses para recuperarme de los golpes que recibí. Tuve 6 meses con un esguince cervical que tuve el año pasado y hace 2 años también terminé con un esguince cervical que me pasaron todos los miuras por encima. Y el año pasado, aparte de también pasarme por encima los miuras, después Gavioto pues se encargó de darme el golpecito lumbar que andaba ahí, ni podía mirar ni podía caminar. La carrera, cada uno busca su espacio y tal, puedes ver, porque la experiencia al final lo que te hace es que todo se ralentiza un poco y eres más capaz de darte cuenta que hay alrededor, ¿no? Donde realmente echas en falta al amigo son... Bueno, yo este año no te he echado en falta para nada, porque no ha habido posibilidad de echarte en falta. No había un toro suelto, de nada. No, donde cuando hay toro suelto, sí. Es donde, exacto, es donde sí que, incluso antes de ir acercándote, yo por lo menos me hago un poco una composición de quienes están por ahí, ¿no? El tipo de personal. Y eso, hombre, para mí tengo que decir que Julen haya estado... O sea, a ver, aparte del privilegio y todo lo que podría decir, cosas, bueno, que ya se saben, pero que sí que es un hecho evidente y real que el hecho de que Julen en esas circunstancias, con toros sueltos, esté, a mí, por lo menos para mí, pues es un puntito de garantía. De hecho, él en el 2004... ¿2004? No, después, el 5. No, ya, 2004 a ti te dio un palizón aquí de 5 cornadas, que se quitan las ganas de muchas cosas. Jandilla. Y la misma ganadería en el 2005, a mí se me tiró un toro aquí, que me metió un varetazo en el costado, y quien estaba echado ahí abrazándolo al toro, cogiéndolo del cuello prácticamente, era mi amigo Julen. Y esos son hechos. Entonces se puede hablar, qué tal, qué cual, hechos concretos. Ya son recuerdos, me acuerdo perfectamente de cómo fue, las imágenes están muy claras en mi mente y sobre todo lo que me impresiona, aparte de la fuerza y de la situación, es el sonido del toro. Vuelvo a repetir, el sonido del toro, cómo bufaba, estaba tan encelado el toro y sobre todo el ruido de los cascos cuando incluso olía los cascos en el roce a quemado. Todo eso yo me acuerdo cómo bufaba el toro y cada vez que entraba. Y después, pues la gente, yo pensando que ya se lo llevarán, y yo quieto, no te muevas, diciendo en mi cabeza, no te muevas,
que el toro levantará y se irá. No te muevas, pero así fueron 22 segundos. Entonces, después yo me acuerdo que ya el encierro estaba roto, porque aquí había un tapón, no podía pasar nada, había toros aquí, y claro, de abajo no podía subir nadie a rescatarme, ni podían entrar los pastores también a ayudarme. Entonces estuve en la tierra de nadie hasta que el toro se aburrió de darme la paliza y se fue. Y yo aquí me acuerdo de esa persona que estaba ahí, yo de rodillas, derrotado de la paliza que me he metido, y cómo me arrastré a la gatera. Y ahí esperé, y como me decía, porque yo me sentía que me dormía, estaba perdiendo mucha sangre, notaba que estaba húmedo, y como me decía mi cabeza, estate tranquilo, estás en Pamplona, es el mejor sitio, que si algún sitio te tenía que pasar, que fuera en Pamplona, que es el mejor sitio y de aquí te van a sacar y te vas a poner bien, estate tranquilo, no te duermas, aguanta, espera. Y entonces ya empecé a oír voces, vinieron la Cruz Roja inmediatamente, metieron la camilla, me sacaron, yo me acuerdo que me metieron el puño para bloquearme la hemorragia que tenía, y a partir de ahí, pues por todo lo que es el coso, me llevaron ya a la enfermería. Tenía 5 cornadas y la que tenía en la pierna izquierda, claro, tenía 2 cornadas pero con 3 trayectorias. Entonces me dijo, bueno, estate tranquilo, te vamos a sedar ahora y piensa en algo agradable, que tal cual te duermas y en lo que pienses, así te despertarás. Y la verdad es que me dejé en sus manos, y la verdad que es un monstruo. El doctor Hidalgo, solamente tengo palabras de agradecimiento, aparte que el equipo que hay en Pamplona, ¿no? El equipo Pamplona, aparte del doctor Hidalgo, hay otros cirujanos impresionantes, y por eso es lo que es Pamplona. Aparte de la ganadería, el encierro, el recorrido y toda la historia, es porque tienen los mejores medios. Y gracias a ellos, pues no ha habido una estadística más muertos, porque aquí ha habido gente que ha llegado. Yo en otro pueblo no sé qué me hubiera pasado. Si esto cojo y con la parte cantidad de sangre que estaba perdiendo, pues a lo mejor me quedo por ahí. Esto pasa por una aceptación de un riesgo. O sea, es que es absurdo venir aquí pensando que, ay, no me puedo caer, no me puedo hacer daño. Es que estás en un encierro. Un toro te puede matar. Es un acto, al final es libre y es público y, claro, y de una magnitud increíble, y entonces la gente que acude al encierro, por eso toda la información y todo lo que se haga siempre será poco, porque siempre habrá gente que se meterá pues porque lo ha visto, porque es gente que le gusta un poco de vivir emociones o riesgos y demás, y realmente pues no saben dónde se meten, o sea, no saben lo que es un toro, no saben dónde están, digamos, los puntos negros, entre comillas, los lugares donde un toro va a ir a rematar porque es una curva y se quedan ahí parados, etcétera, etcétera, ¿no? Y después unas cosas básicas de funcionamiento, de supervivencia. Así que si te caes, no te levantes, o sea, no puedes levantarte, tienes que quedarte pegado en el suelo, porque es que esa es tu seguridad, sobre todo en la cara al toro. Y no solamente en la cara al toro, es que si te intentas levantar con toda la gente que va corriendo despavorida, te arrollan. A veces tienes más lesiones con gente que te pisa o te golpea que con los propios toros. Una cornada es peor. Una cornada se recupera uno antes de una puntada que de una de eso, de 4 costillas rotas, 3 costillas rotas, o te has roto la rodilla en un salto, o como el año pasado que yo no sabía qué parte del cuerpo no me dolía. O sea, es que me dolía todo me dolía. Bueno, ya sabes tú cómo andaba yo. Al abuelico me decía, abuelico, me iba a sentar, es que no podía sentarme. No podía sentarme, no podía ni caminar. Entonces, ¿cuál fue mi participación? La experiencia. Yo decía, muchachos, no hay que hacer esto, hacer lo otro no sé qué. Yo era pues simplemente pues eso, y controlar un poco a la gente, pues bueno, pues porque me respetan, ¿no? Porque me respetan, pero realmente físicamente estaba destrozado. Tito Murillo, que es una persona de Pamplona, ¿no? Deportista, y que yo del mundo de la natación que lo conocía, y yo con 15 años y tal, pues me acerqué al encierro, y él era pues alguien pues que era conocido, ¿no? En el mundo del encierro. Era un amante del encierro, y luego, en cierto modo, pues esa forma de estar con la gente, con los jóvenes y tal, pues empezó a transmitir cosas, y era como que una escuela, ¿no? De cómo él decía, ¿no? Pues la distancia, el estirarse, al toro, dar la distancia adecuada. Disfrutar del toro viéndolo, ¿no? Llegar a intentar relajarte en la carrera, que entonces había otro encierro, claro, había espacios y tal. Y bueno, no sé si al año ese o 2 años después y tal, pues te voy a presentar a uno que te va a gustar, un amigo de San Sebastián y tal, que está ahí enganchado y tal.
y fue cuando te conocí, 75, no sé, por ahí. Han ido pasando distintas generaciones, pero si nosotros seguíamos aguantando, y pasaban, y nosotros seguíamos. Y la bola ha ido creciendo sola, o sea, no hemos buscado nada, simplemente, pues bueno, pues ha sido así, la vida nos ha juntado en este espacio, en esta afición común, y bueno, pues hemos llegado, hemos corriendo encierros hasta ahora. La amistad está ahí. Pisar la arena, la sensación de pisar la arena, bueno, pues... Nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Hasta aquí hemos llegado, finito y final. Pues, pero de todas formas, la plaza es grande, ¿eh? Te vienes ahí entrando. Cuando entramos ahí con los toros y llegar hasta aquí, fíjate, solamente la bajada al callejón, es que son metros, Una hasta aquí, hasta el centro del ruedo, patapla. Sí. Toma doblador, Sí. para ti todo. Sí, pues la verdad es que sí. Pues aquí lo dejabas y el doblador para él. Y tú ya te retirabas aquí. Pues imagínate tú. Qué vicio. En fin. Hay que, cuando uno no tiene las emociones, por lo menos puede vivir de los recuerdos, ¿no? ¿No te acuerdas eso de aquí solo nos van a quedar hostias y recuerdos? Te lo he dicho a ti así de veces. Así de veces cuando decías, aquí. No, aquí lo único que nos va a quedar son los recuerdos. Y bueno, pues eso, al final es un bagaje que tienes personal, ¿no? Y es lo que hay. Pero bueno, pero nosotros podemos hacer gala que tenemos ese bagaje, que hay poca gente que tiene ese bagaje. Un enganche muy chulo. Los Ruecillos del Toro, ahí eso engancha, ¿eh? ¡Ya está listo! ¿Solo monstruos podrán entrar? ¡Bienvenidos! ¡Huelga! Alarma en Transilvania. ¡Un humano! ¿Quién eres? La hija de Drácula se ha enamorado de un humano. ¿Y cuántos años tienes tú? 118. Y ahora no hay quien la haga entrar en razón. No puedes besar a nadie. I'm sexy and I know it. Estás guapísima. ¡La mejor fiesta!